No, todas las leyes que se van a aprobar en la Asamblea Nacional Cubana, que es nuestro parlamento, se discuten con el pueblo. Se discuten los trabajos, se discuten en los CDR, es decir, en las comunidades donde uno vive, se discute hasta en las escuelas. Cuando los niños son mayores de 16 años tienen derecho al voto. Por tanto, en las escuelas, en las universidades se tienen que discutir las leyes también. Y ellos opinan, todo el mundo da opiniones. Y esas opiniones, cuando son repetidas, se tienen en cuenta. Entonces, se toman y se cambian las leyes, se modifican, porque nosotros lo exigimos, porque nosotros lo pedimos. Ese es nuestro derecho como pueblo. Eso es lo que es la democracia, ¿no? Poder de pueblo. Eso es democracia. Facto, ad manifiesta, Aleida Guevara, Elisa Muñoz Gómez. Bueno, querida Aleida, es realmente un lujo y un honor poder estar aquí contigo en Manifiesta. Eso significa también mucho para nosotros. Voy a empezar, antes de empezar la discusión, por una pequeña biografía para la gente que nos escucha un poco de quién eres. Con que tú te llamas Aleida Guevara. March, naciste el 24 de noviembre de 1960. Eres médica cubana, trabajas en un hospital para niños en La Habana, pero también has trabajado en otros países como Angola, Nicaragua, Ecuador, y fuiste también entrevistada en la famosa película Psycho de Michael Moore sobre la atención primaria. Y bueno, aparte de todo eso, eres una activista mundialmente conocida por la paz, por los derechos humanos. Yo me gustaría empezar esta entrevista por una pregunta un poco personal. Como estábamos hablando antes, yo también soy médico de familia y me acuerdo que en mi pequeña carrera tuve que hacer varias veces la elección, tomar partido realmente por mis pacientes. Y me acuerdo muy bien de un paciente que tuvo un accidente de trabajo muy grave, se le cayó un bloque de cemento en el pie y fue minusválido. Y no solo fue un traumatismo todo el accidente, pero también toda la lucha contra los empresarios, contra los seguros privados. Y me acuerdo que en ese momento me dije yo, pase lo que pase, me pondré de parte de mis pacientes. Y bueno, lo que te quería preguntar es tú, ¿cómo ha sido eso de decidir de ser médico, de ponerte del lado de tus pacientes, de los trabajadores? En Cuba sabes que es muy fácil, porque la medicina está al servicio del pueblo, es totalmente gratuita, porque nosotros decimos que el hombre nace con el derecho de ser sano y por tanto hay que poner toda la ciencia en virtud de eso, ¿no? De que este hombre llegue a ser un adulto fuerte, sano, con una vida plena. Y una de las partes importantes es la salud física, aunque también está la salud mental, que ya viene con otras condicionantes, es decir, cómo vive esa persona, cómo trabaja, cómo se envuelve dentro de su familia, es decir, ya vienen otros factores. La salud no es solamente el que tú funciones físicamente bien, sino que mentalmente te sientas también complacido, realizado como ser humano. Esa es la verdadera salud de la persona. Y por eso hay que luchar desde la infancia con esto, ¿no? Quitar los malos hábitos, enseñar a hacer ejercicio todos los días. El sedentarismo en Cuba es bastante fuerte, entonces hay que luchar con eso también. Hay que enseñar a los niños desde pequeños lo mejor que hay, ¿no? Las cosas más sanas para que esa vida fluya a una vejez plena. Y eso hay que trabajarlo desde la infancia. Pero es muy lindo en Cuba trabajar como médico, porque tú estás muy cerca del dolor de la gente y tienes la capacidad de tratar de mejorarlo, ¿no? Y eso te hace sentir una persona muy importante. Sí, eso es verdad. Y cuando hablas, me hace pensar, cuando hablas de prevención, aquí yo trabajo en casas, en centros de salud primaria, donde intentamos dar atención a lo que acabas de explicar, la prevención, pero como tú dices, los recursos en Bélgica no están para realmente hacer esa prevención. Solo 2% del dinero global para la salud va a la prevención. ¿Y cómo se organiza eso en Cuba, lo de la prevención? ¿Cómo a través de las policlínicas, a través de los centros de salud? ¿Puedes un poquito explicar? Lo primero es la educación del pueblo. Es muy importante, es decir, nosotros hacemos campañas continuamente en televisión de la alimentación, por ejemplo, el no uso de la sal, o por lo menos posible, las grasas. Nosotros somos un pueblo que freímos, comemos con muchas grasas, entonces bueno, también eso. Tenemos medicamentos que son naturales, por ejemplo el PPG, que es hecho de caña de azúcar,
y él limpia las arterias. Entonces, cuando tenemos jóvenes a veces con tendencia a tener colesterol alto, ya tú sabes que de inmediato él tiene que tomar PPG para toda la vida, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas, más el ejercicio, la dieta, que vas educando, porque esto es la base de todo, es la educación. O sea, un pueblo culto es un pueblo que entiende, que acepta, si no, es como arar en el agua, porque ¿cómo llegas al ser humano si él no es capaz de entender lo que tú le estás diciendo? Pero por otra parte, por supuesto, hay que hacer cosas diferentes. En este momento el bloqueo económico que nosotros vivimos es muy fuerte. Impide que Cuba pueda desarrollar toda una serie de aspectos importantes. Por ejemplo, los, digamos, gimnasios al aire libre, que el que quiera pueda y haga un poco de caminar con los hierros o hacer un poco de ejercicio con los brazos. Eso nos cuesta todavía. Tenemos espacios, pero no es lo suficiente. Y por otra parte, Cuba va envejeciendo mucho. Es decir, como tenemos una salud fuerte, la gente vive muchos años. Y eso hace que la población vaya envejeciendo. Y entonces hay que atender a esa edad plena, digamos, ¿no? Porque durante toda su vida han hecho todo por la humanidad, por su pueblo, por su gente. Bueno, ahora les toca a ellos recibir los beneficios de esa sociedad. Y una de las cosas más importantes es cuidarlos, es que se sientan bien. No solamente que termine su etapa de trabajo, no. A lo mejor esa persona, por ejemplo, se hizo ingeniero mecánico, pero él soñaba con ser químico. Bueno, que tenga la posibilidad ahora, si quiere, de estudiar química, seguir estudiando. Y esas son cosas que vamos haciendo poco a poco. Hicimos la Universidad del Adulto Mayor, hicimos varios proyectos muy hermosos. Lo que pasa es que a veces el bloqueo te va frenando, ¿no? Tenemos también que aplicar la tecnología. Las personas de la edad plena muchas veces no conocen todos los mecanismos de un teléfono inteligente. Hay que ir a las casas de ellos, enseñarles, y eso lo estamos haciendo ahora, ¿no? Y aplicar también esa unión de las nuevas generaciones con las mayores, porque aquí viene la vitalidad de la vida, que está fresca, pero aquí viene la sabiduría. Entonces, unir esos dos polos nos facilita que la gente se sienta mejor, ¿no? Porque ya no se siente viejo, rechazado, sino que está viejo, sí, la vida es así, pero sin embargo sigue siendo útil a la sociedad. Y esto es lo que tratamos por todos los medios, que la gente sienta, ¿no? Aunque te digo, esto es difícil, ¿no? No se hace de un golpe, ¿no? Hay que ir promocionando, hay que ir trabajando y hay que ir buscando recursos también. Y has hablado del bloqueo, pero aquí no creo que todo el mundo sepa lo que es exactamente el bloqueo económico, comercial, también ideológico que sufre Cuba. ¿Lo puedes un poquito explicar eso que es del bloqueo? Estados Unidos crea una ley en los años 60, 62, contra Cuba, porque ellos ya saben que Cuba es un país socialista, ¿no? Nosotros nos definimos como socialistas. Eso era una cosa impensable. A 90 millas de Estados Unidos decir que hay un país socialista era casi como que tan loco. Y además, el problema es que nosotros dependíamos económicamente de Estados Unidos. Es decir, las mejores tierras de Cuba estaban en manos de compañías de Estados Unidos. El níquel cubano, que nosotros somos, posiblemente estamos entre el cuarto o sexto reservorio del mundo y el 10º productor. Pero ese níquel, ¿cómo ellos lo hacían? Si fueron a Cuba, hicieron una fábrica moderna, pero para que el níquel tenga un valor adecuado en el mercado, tiene que tener una pureza por encima de un 90%, ¿no? Si no tiene esa pureza, ya no tiene valor en el mercado. ¿Qué hicieron ellos? Hasta un punto la tecnología de las fábricas de primer mundo, pero el níquel cubano salía con una impureza de un 86%. Ahora, interesante, ¿qué es lo que le da la impureza al níquel? Hierro y cobalto. Por tanto, Estados Unidos nos compraba el níquel que nadie nos iba a comprar porque no tenía la pureza necesaria, nos lo compraba a un precio mínimo, pero se llevaba gratuitamente 2 minerales estratégicos, hierro y cobalto. Era un negocio redondo para ellos. Ellos hacían eso y lo hacen hoy con América Latina, y desgraciadamente lo están haciendo también con Europa por el petróleo y el gas. Entonces, en ese aspecto,
ha sido algo que, bueno, dependíamos de ellos para todo. Cuando llega la revolución, que nacionalizamos nuestro níquel, ahí hubo que inventar, hubo que buscar alternativas, ¿no? Pero además de eso, nuestras reservas de alimentos estaban en Miami, almacenaban allí, nos quedamos sin nada. No producíamos prácticamente lo que consumíamos porque dependíamos de las empresas estadounidenses. Entonces, en ese momento Cuba queda prácticamente sin nada, empezar de cero. Pero había una decisión de pueblo. Y eso es muy importante. La unidad del pueblo decide que sí, que vamos adelante. Bueno, entonces empezamos a hacer cosas que a ellos siempre les molestaron. Entonces buscaron excusas para mantener ese bloqueo. No estoy diciendo que Cuba sea perfecta, ni mucho menos. Y también nosotros cometemos errores. Pero el derecho de cada pueblo es poder rectificar sus errores, aprender de sus errores. No que nadie venga y te imponga sus condiciones. Y mucho menos tratando de matar a un pueblo de hambre y de enfermedades, porque ellos cerraron en el bloqueo, impidieron que a Cuba se le vendiera cualquier cosa a cualquier otro país del mundo. Porque si ellos hubieran, fíjate, dicho, bueno, Estados Unidos renuncia a su relación con Cuba, bueno, aleluya, cada cual tiene el derecho de decidir eso. Pero lo que él no tiene derecho es a impedir que ningún otro país del mundo comercie libremente con Cuba. Por eso es que se llama bloqueo, porque es en la intención de cerrar a un país y de tratar de ahogarlo por todos los medios. Y a pesar de ese bloqueo, hay un sistema educativo que has explicado, pero un sistema de salud pública también en Cuba, y eso... La verdad que una de las preguntas que me han hecho cuando he preparado esta entrevista, he ido un poco a ver qué colegas, qué queréis que le pregunte a Leida Guevara. Varias personas me han dicho, ¿pero es realmente gratuita la salud para todo el mundo en Cuba? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que te quería hacer a Leida es que aquí recibimos recibimos algunas críticas sobre el hecho que Médecins pour le Peuple, que son 11 centros de salud aquí en Bélgica, pues hacemos medicina gratuita. Y hay una crítica que viene a menudo, que es de decir, si la salud es gratuita, la gente va a abusar que va a ir demasiado al médico, va a ir demasiado a los especialistas, y que eso hay que frenar el hecho que la gente vaya demasiado al médico. ¿Tú qué le respondes a esa gente? Tienen razón, si la gente cuando sabe que es gratuito va todo el tiempo al médico, por boberías va al médico, pero ese es su derecho. Ese es su derecho, y sobre todo las personas mayores, pues claro que sí, le duele, qué sé yo, las rodillas, allá va. Señor, mire, es el almanaque, ¿no? Es lógico que te duela la rodilla, pero me duele, doctor, ¿qué hago? Bueno, vamos a hacer un poco de fisioterapia, vamos a mejorar la situación, algo siempre vamos a hacer para mejorarlo, pero tienen el derecho de hacerlo. En Cuba, por ejemplo, las mamás, nos llenan el hospital pediátrico, el cuerpo de guardia del hospital está siempre lleno. Y tú dices, ¿tienes médico de familia? Lo tienes ahí para tu disposición, mijita. Si tiene un poquito de fiebre el niño, llévalo al médico de familia. Ah, no, si hay un especialista de pediatría, ¿por qué voy a llevar a mi hijo a un médico de familia? No, yo lo llevo al pediatra y ¡fua! Para el hospital. Pero está bien. Entonces, trabajamos con eso, tratamos de que la gente se dé cuenta que ese médico de familia está a su disposición, porque además él está ahí, pero una vez a la semana el pediatra del policlínico tiene que bajar, o el médico de familia remite el niño hacia un nivel mayor de especialidad. Puede hacerlo sin problema, pero la gente, ya te digo, directo, vamos. Y es también su derecho. Entonces, uno tiene que llenarse siempre de paciencia y decir, bueno, ¿cuál es mi servicio? Es darle salud a la gente. A veces no es un medicamento, a veces pasar la mano al paciente, escuchar sus quejas, eso ya lo hace sentir mejor. Que tú, no sé, cuando los niños vienen a mí, por ejemplo, tienen miedo, porque muchas veces los papás dicen, uy, si no te comes la comida te inyecto, o sea, cosas así que tontas que dice la gente, y el niño entonces tiene pavor, porque imagínate, el médico lo va a inyectar, ¿no? Y cuando llegan con miedo, bata blanca, identificación total de terror. Entonces, lo que tratamos de hacer, por ejemplo, yo les canto canciones infantiles, trato de ganarme su confianza, y después, bueno, hago la revisión, que a veces son pesadas, porque tienes que abrir la boca, tienes que revisarlos y les duele algo. Es verdad, pero trato por todos los medios de que el niño vaya entrando en más confianza con su médico.
Y eso para mí es fundamental, ¿no? Es decir, esa confianza médico-paciente que me llaman a la hora que sea. Me llaman, mis hijas me dicen, pero mamá, ¿tú das consulta por teléfono o qué? Es mi paciente, entonces me llaman, me preguntan, me dicen, sí, espérate, no, llévamelo mañana, vamos a volverlo, o no, tráemelo ahora mismo, hay que revisarlo. Sí, ese tipo de cosas, ¿no? Hacemos. Y eso te hace sentir muy plena, muy tranquila como profesional. Y bueno, lo muy bonito a mí que acabas de decir es como médico realmente estar al servicio de los pacientes y que, como tú dices, a veces escuchar, a veces conocer la situación de la familia es importante para nosotros y siempre estar del lado, siempre tomar partido de nuestros pacientes, porque aquí en Bélgica también nos intentan ahora cada vez más ponernos en un rol donde tenemos que controlar a los pacientes si realmente está enfermo, si realmente no puede ir a trabajar, y es también una discusión ideológica de como médico cuál es tu rol, y el rol es estar al servicio de los pacientes. Claro. Aunque eso es... Lo importante además es que trabajamos en equipo, eso es muy importante en medicina, porque la medicina es muy amplia, entonces tú no tienes la capacidad de saber todo, ¿no? Y eso es lo bueno, es que tú tengas cerca a un especialista. Por ejemplo, yo he dado consulta en México, en Michoacán, en distintos municipios. Y ahí hay muchas necesidades, porque los especialistas, por ejemplo, de alergia pediátrica están en las cabeceras del Estado y son costosísimas las consultas. Y yo, por supuesto, las doy gratuitas. Entonces, tengo muchos niños para ver en poquito tiempo, porque no puedo trabajar mucho, pero siempre me busco un equipo de respaldo. Es decir, si siento un soplo cardíaco, yo no lo puedo resolver. Entonces, ¿qué hago? Tengo un cardiólogo cerca, le digo, revísamelo, por favor, tiene un SS, no sé cuánto, papá, revísamelo. Bien. Después, tengo, por ejemplo, una escoliosis que veo en el niño. Y yo no soy ortopédico, entonces no puedo resolver eso, pero tengo un profesional que digo, por favor, atiéndemelo, mira, ¿no? Y voy buscando el mecanismo de que todos veamos al niño de manera tal que cuando él salga con garantía, ¿no? Si hay que hacer un tratamiento de cardiología o un tratamiento de ortopedia, bueno, pues ya los encaminé, ya los puse en su lugar, ¿no? Sí. Y así uno también trabaja mucho más tranquilo. El equipo médico es muy importante. No, pero es verdad que a mí lo que me impresionó, yo fui con una pequeña delegación de Médecins pour le Peuple a Cuba hace 2 años, y lo que me impresionó es eso, lo que estás contando, el trabajo en equipo. Visitamos varias policlínicas y había un pediatra, un ginecólogo que venía una vez por semana, también un dentista. Aquí en Bélgica es un problema gordo. Yo tenía una mamá hace unos días que tenía que poner un aparato para su niño de 7 años y me decía, es que no puedo pagar ese aparato. Tengo que elegir entre eso, pagar mis facturas, pagar la electricidad. Es imposible de ponerle ese aparato. Y eso en Cuba es bastante impresionante de ver que en los barrios hay dentistas, especialistas que están totalmente accesibles y gratuitos para la gente. Sí, lo que sí es muy caro para nosotros, por ejemplo, es conseguir todas las cosas que necesitamos para estomatología. Es quizás una de las cosas que más deficiencia tenemos en por ejemplo, un niño que necesita hacer una ortodoxia. Bueno, pues eso requiere ya una cosa que a veces no producimos. Hay que buscarlo, pero hay que buscarlo. Y hay que estar atento y buscar alternativas. La cosa es que el niño no te quede sin tratamiento. Y hablar bien con la mamá, hay que buscar, vamos a ver, vamos a hacer gestiones, ¿no? El bloqueo en eso nos golpea muchísimo. Pero poco a poco lo que hacemos es sobre todo prevención. ¿Sí? En Cuba... Bueno, Aleida, has hablado, se nota en todo lo que estás contando de cómo se implica la población en todo, en la prevención, la educación. Y me acuerdo que cuando digo a la gente aquí que en Cuba se ha legalizado el matrimonio entre 2 sexos, pues la gente no me cree. Y bueno, eso entra dentro de todo el código de la familia, si no me equivoco, que ha sido todo un proceso en Cuba. ¿Puedes un poquito explicarnos también qué es el código de la familia y qué ha sido todo ese proceso para implementarlo, vamos? A ver, nosotros somos hijos de españoles y africanos sobre todo. Por tanto, la población cubana todavía tiene mucha tendencia al machismo. Lo tiene. Y hay que combatirlo siempre, ¿no? Porque la mujer, en el mismo momento que triunfa la revolución, toma su lugar en la sociedad. Es decir, la mujer es respetada, admirada, querida, amada,
y sobre todo cuidada, porque la mujer es el taller donde se forja la vida. Entonces es muy importante para la sociedad que esa mujer tenga una salud plena. Y esto aquí es muy importante. La mente de la gente es muy importante para que viva bien. Entonces, en el primer momento empezamos a que la mujer cubana participara en la sociedad, se sintiera totalmente plena. Bueno, viene la cosa de los homosexuales. Una mala palabra en Cuba durante muchos años. Imagínate tú, eminentemente católico, un país, eso es tabú. Es una cuestión, la Iglesia Católica acabó con la sexualidad en el mundo. Pero todo es malo, todo es malo, todo es malo. Entonces, es de verdad difícil. ¿Cómo borrar eso de la mente de la gente? Nos cuesta Dios y ayuda. Bueno, hay que trabajar, hay que educar, hay que decir, mira, ¿cuál es el principio de una sociedad? Es el respeto al ser humano. Si ese ser humano no te hace daño a ti, no le hace daño a la sociedad, puede hacer con su vida lo que él quiera, lo que él estime y que lo haga feliz. ¿Por qué vamos a frenar la sexualidad de un ser humano? ¿Por qué vamos a frenar su manera de sentirse libre? No es posible, ¿no? Hay que respetar. Esa palabra pequeñita se borra del diccionario de las sociedades, pero es importantísimo. El respeto a la vida, el respeto al ser humano. Y entonces este código de familia tuvimos que hacerlo porque en la Constitución no se podía meter mucho el ruido en el sistema porque todavía ya te digo que hay machismo en Cuba. Entonces, bueno, dijimos, está bien, la Constitución queda así, pero con la posibilidad de un código de familia moderno. Y eso fue lo que hicimos. Nos costó trabajo aprobarlo, fíjate, porque la Iglesia Católica todavía tiene influencia en Cuba y ahí sí se tiró en el piso con eso y que no, y que no, y que no. Pero vencimos porque la mayor parte del pueblo ya tiene conciencia de que lo más importante en la vida es que la gente se sienta feliz y se sienta libre de hacer su vida, ¿no? Y lo logramos. Logramos hacer un código de familia muy moderno, muy justo, sobre todo con mucho cuidado de los niños. Eso es fundamental en Cuba, es una cosa lindísima porque los niños son la esperanza del mundo, son los que saben amar. Entonces hay que proteger esa infancia. Esa infancia tiene que ser linda. Tengamos pocos recursos, tengamos pocas cosas, está bien, pero tiene que ser linda. El niño disfruta jugando, disfruta compartiendo, ¿no? Entonces eso lo estamos protegiendo mucho en Cuba. Y el Código de Familia habla de eso. Los padres no pueden abusar de los niños, no pueden pegarle. Tiene una serie de cosas que al inicio muchos padres dijeron, pero ¿y quién lo va a educar? Entonces, pero no educas con un palo, hijo. Educas con amor, educas con comprensión, con ternura es con que se educa. Entonces hay que proteger eso, ¿no? Y el código habla también de ese derecho a la vida que tiene cualquier ser humano que decida tener una sexualidad diferente a la tuya. No tiene nada que ver, es diferente a la mía, pero es su sexualidad. Y por tanto hay que respetarla. Y por fin logramos aprobar que un hombre se pudiera casar con otro hombre, una mujer con otra mujer y no pasa nada. Yo tengo amigas que son casadas, las dos, son divinas trabajadoras, magníficas personas. Y eso no le da ni le quita, es simplemente su manera de ser como persona. Y son mis amigas, y a mí me gustan los hombres, pero ¿y qué pasa con eso? ¿Sí? No pasa nada, ¿sí? Es una cuestión de educarnos todos, ¿no? Y de tratar por todos los medios de ser lo más felices que podamos. Muchas gracias. Y luego también, Aleida, en el código hay esa cuestión, pero hablaba también con otros camaradas cubanos ayer. Es una pequeña gota de todo el código de la familia que, como has explicado, defiende a los niños, pero también a las mujeres, donde se ha hecho un gran, yo creo, paso en adelante para los derechos de las mujeres. ¿Tú puedes un poco explicar cómo se ha hecho eso y también cómo se ha implicado a las organizaciones de mujeres, los sindicatos, los barrios? Porque aquí en Bélgica no nos piden nuestra opinión cuando ponen una ley. Por ejemplo, han decidido una ley que bloquean los salarios y no han hablado con nadie, ni con los sindicatos, ni con los trabajadores, con nadie. Entonces, claro, para nosotros eso es algo que es interesante que nos expliques cómo funciona en Cuba. No, todas las leyes que se van a aprobar en la Asamblea Nacional Cubana, que es nuestro parlamento, se discuten con el pueblo. Se discuten los trabajos, se discuten en los CDR, es decir, en las comunidades donde uno vive, se discute hasta en las escuelas. Cuando los niños son mayores de 16
16 años tienen derecho al voto. Por tanto, en las escuelas, en las universidades se tienen que discutir las leyes también. Y ellos opinan, todo el mundo da opiniones. Y esas opiniones, cuando son repetidas, se tienen en cuenta. Entonces, se toman y se cambian las leyes, se modifican, porque nosotros lo exigimos, porque nosotros lo pedimos. Ese es nuestro derecho como pueblo. Eso es lo que es la democracia, ¿no? Poder de pueblo. Sí, eso es democracia. Y aquí, no te voy a decir que lo sabes perfectamente, pero aquí se dice mucho de Cuba que es una dictadura, que no se respetan las libertades. Y bueno, eso entra totalmente en contradicción con... Es que esa es la propaganda que se utiliza para desorientar a la gente, porque Cuba sí es un mal ejemplo para muchos países capitalistas, porque imagínate tú que un país chiquitico como Cuba logra hacer una salud pública, logra hacer una educación gratuita, logra ser dueño de lo que produce. A ver, vamos, eso no es un ejemplo que nos guste a muchos lugares por ahí, porque imagínate tú, si todos los países del llamado tercer mundo hacen eso. Pongamos, a ver, ustedes hablan del chocolate belga, ¿verdad? Pero ustedes no cultivan el cacao, ustedes no tienen cacao. El cacao es nuestro, es de los países del llamado tercer mundo. Entonces, el mejor chocolate no es belga, el mejor chocolate es de Colombia, el mejor chocolate es de Brasil, del Congo, pero no belga. Si nosotros nos ponemos realmente a exigir el derecho sobre lo que producimos, muchos países del llamado primer mundo se las vería difíciles. El café, por ejemplo, el italiano dicen que es el mejor del mundo, pero ellos lo que hacen es tostarlo y mezclarlo. Quien produce el café somos nosotros, es nuestro. Entonces, hay que ponerse a pensar en estas cosas, ¿no? Hablamos con muchas categorías de cosas, pero ni siquiera las cultivamos, no sabemos cómo funciona. Ahora, si un país de ese llamado tercer mundo dice, aquí estoy, el ejemplo de Cuba es el que quiero seguir, bueno, sería difícil para muchas otras personas, eso es verdad. Por tanto, tratan por todos los medios de dar información que quiten la idea de que Cuba puede ser algo a seguir. No, eso, imagínate, un ogro, una cosa mala. Y bueno, es lo que han utilizado en los últimos años a través de la propaganda para entorpecer el pensamiento de los pueblos. Los tratan de entumecer. Una cosa impresionante. Por eso también tengo que decir que me ha dado mucho placer que en un país como este, por ejemplo, las universidades se hayan tomado por Palestina, que haya gente en las calles por Palestina. Eso te da una esperanza extraordinaria, porque tú dices, bueno, no se ha perdido todo, ¿no? Hay naturaleza, hay sentimiento humano y de alguna manera podemos seguir caminando. Pero este es el mundo en que ustedes viven. Entonces, claro, la manipulación a través de la desinformación es un hábito que se ha formado en este mundo. Por eso siempre hay que aprender a leer entre líneas. Si critican tanto un lugar, ¿por qué será? ¿Qué estará haciendo de bueno para que lo critiquen tanto, no? También. Sí, eso es verdad. Y yo también me acuerdo que yo pensaba que una vez que íbamos a llegar al socialismo, la violencia de género, el machismo iba a desaparecer, como de magia. Pero como lo has explicado, no, es un proceso para cambiar las mentes. Pero aquí en Bélgica, dime. Es muy lindo. Al triunfo de la revolución se hace la Federación de Mujeres Cubanas. Ahora, en este momento, pleno siglo XXI, los hombres cubanos están diciendo, bueno, pero yo también quiero una federación, porque no puede ser eso. Claro, por ejemplo, los profesionales de la salud, el 62% somos mujeres. De los profesionales del país, de todo el país, el 70% somos mujeres. Así que hemos ocupado nuestro espacio en la sociedad. Y eso fue lo que más nos impresionó al grupo que fuimos a Cuba, es la cantidad de mujeres en puestos de alto cargo, que sea en el sindicato, que sea en los barrios, que sea en la federación, que sea en la salud. Es impresionante en Cuba y contrasta mucho con la sociedad de aquí, que tienes muchos modelos de mujeres que se implican en la sociedad y que construyen la sociedad. Pero luego también aquí en Bélgica uno de los problemas gordos de la violencia de género es que hay una desigualdad a nivel del salario. Muchas mujeres no tienen un salario completo que les permita ser autónoma a nivel financiero. Y eso, claro,
juega mucho en la violencia de género, porque hay una dependencia muy importante. Y yo tenía una paciente hace unas semanas que se quería ir de una relación violenta, pero que me decía, no puedo irme, no tengo dinero, se me van a quitar a los hijos si me voy. ¿Y eso cómo se ha gestionado en Cuba, justamente esa igualdad salarial? Igualdad total. Si usted hace ese trabajo, mujer o hombre, recibe un salario. Ese salario es por el trabajo que realiza, no porque seas hombre o mujer. Eso no. Es igualdad de derechos en ese sentido y, bueno, por suerte, de verdad con mucha fuerza, porque es nuestro derecho. Si trabajamos al igual que el compañero, ¿por qué vamos a cobrar menos? ¿A quién se le ocurre eso, hombre? No, tiene que ser el salario de un puesto de trabajo. Quien lo haga, quien lo desarrolle, lo recibe y se acabó. Tenemos todavía que trabajar mucho también en Cuba, toda la cuestión de que todavía en algunas casas quedan los residuos machistas, es decir, pongamos matrimonio de médicos, llegan a la casa y la mujer recoge a los niños, los lleva al colegio, le hace la comida, el tipo se baña, se pone su chorcito, su ropa y se pone a estudiar. Él puede ser un especialista mucho más avanzado que la mujer, porque ella no tiene el tiempo que él para estudiar. No, mi amor, ni siquiera podemos permitir la palabra me ayuda. No, compartimos, porque esto es de los dos, el hogar es responsabilidad de los dos. Por tanto, hay que hacer, tú quieres cocinar, yo friego, tú limpias, yo lavo. Compartir las cosas y ser compañeros de verdad de la vida. No, eso tiene que acabarse también, pero eso no se borra rápidamente, fíjate. Eso lleva su tiempo, su educación y su presión social, porque hay que hacer presión social para obtener estas cosas. Y hablando de las mujeres, ¿cuál también ha sido el rol que las mujeres han tomado en la Revolución Cubana? Y bueno, yo vengo de una mujer que es combatiente. Mi madre es combatiente de la clandestinidad y después fue guerrillera en el Escambray junto a mi papá. Una estirpe tremenda, ¿verdad? Una mujer con una lengua que para qué contarte. Tiene 90 años y dirige el Centro de Estudios Che Guevara. Y no digan que tiene 90 años, por favor, eso queda entre nosotros. Córtenlo. Vamos a cortarlo. Sí, porque si no me mata. Pero ella dice, yo me voy a morir siendo una mujer, no vieja. Perfecto. Adelante. Ella es así, entonces es una mujer que se ha forjado en la revolución desde el inicio. Fue organizadora general de la Federación de Mujeres Cubanas, la primera organizadora de la FMC. Ella es una mujer con una cosa linda por dentro de revolución, de solidaridad. Es una más dentro de muchas en Cuba que hicieron posible nuestro proceso revolucionario. Está, por ejemplo, nuestra general, la primera general de las Fuerzas Armadas cubanas, Tete Puebla, es una mujer extraordinaria. Ya tenemos otras dos, pero ella fue la primera general, con grados de general. Y es una mujer chiquita, bajita, pero con una fortaleza, una cosa por la vida que a ti tú la ves y te inspiras, ¿no? Tuvimos una Celia Sánchez Manduley, una mujer de pueblo, hija de un médico, pero que se dedicó toda su vida a su pueblo, a su gente, a tratar de hacer más lindo el país para su pueblo. Una cosa impresionante. Vilma Espín, la primera secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas, la presidenta, combatiente de la clandestinidad, compañera de Raúl también en la Sierra Maestra, una mujer con sus hijos, con su vida familiar, es decir, una cosa no quita lo otro, ¿no? Fueron mujeres plenas y esos son los ejemplos de vida. Y de Santa María, Melba, tenemos miles de mujeres en Cuba que son siempre como un acicate. Si ella pudo, nosotros también. Si ellas pueden, nosotros también. Entonces, eso te inspira como mujer, ¿no? Y en mi caso lo tengo muy cerca. No te queda otra. No. Y también esa implicación de las mujeres, como acabas de explicar, en la sociedad cubana y en el proceso revolucionario. Aquí uno también de los problemas es la falta de servicios públicos para permitir que justamente la mujer trabaje, se implique, se comprometa. Y no hay, por ejemplo, bastante guardería. Y yo me acuerdo muy bien, yo tengo una niña de 2 años que en cuanto supe que estaba embarazada, pues tuve que empezar a buscar una guardería, porque no estaba segura que iba a poder encontrar una guardería para yo poder trabajar. Y todo eso pues crea mucha desigualdad entre el hombre y la mujer. Espérate, ahí tenemos una ley lindísima.
Tenemos la ley de maternidad. Nosotros podemos estar 1 año sin trabajar cuando parimos. 1 año porque el niño no entra al círculo infantil hasta que no camina, al año de edad. Por tanto, ese primer año de vida se queda en casa con su mamá y se le paga el salario íntegro a esta mujer trabajadora. Los primeros 9 meses estamos luchando porque sean los 12 meses. Los otros 3 meses se paga el 75%. Pero estamos ya en el camino a que sea los 12 meses salario completo. Pero también buscamos otras alternativas. A veces la mujer socialmente es más importante que su compañero desde el punto de vista social. Bueno, pues entonces dijimos, después de los 6 meses, que es hasta donde nosotros exigimos lactancia materna, después de los 6 meses el compañero puede quedarse en casa con su bebé, se le paga el salario al papá y la mamá se puede incorporar al trabajo. Bueno, también vamos a buscar otras alternativas. Los abuelos. Son abuelos que todavía trabajan, ¿verdad? Bueno, la abuela se puede quedar si quiere con sus nietos. Después de los 6 meses, los hijos están trabajando y ella recibe su salario también. Entonces, estamos buscando alternativas para que el niño pueda estar tranquilo ese primer año de vida, esté con sus familiares, esté tranquilo en casa y después comienza ya la educación en el círculo infantil. Y la mamá, bueno, se incorpora sin problema al trabajo. Y eso es bastante fuerte porque aquí son 3 meses para la mujer y creo que más o menos 3 semanas para el hombre. Pero el hecho que sea 1 año que puedas compartir, eso te permite también en la relación y discutir de cómo se comparte. Aunque supongo que la mayoría son las mujeres que se quedan en casa en Cuba, ¿no? Sí, casi siempre, pero tenemos casos de mujeres, por ejemplo, que tienen responsabilidades muy importantes o son biólogas, investigadoras, y entonces esta ley le facilita que después de los 6 meses ella pueda incorporarse y su esposo o su mamá se queda en casa con el bebé y no está solo, no hay que buscar a nadie que lo cuide, es decir, está con su familia y con todo el derecho legal. Entonces, en ese caso es una opción para la mamá también. Bueno, aquí vamos a terminar la entrevista. Muchísimas gracias. Te voy a hacer unas preguntitas cortas, con respuestas cortas. Para ti, ¿tú prefieres la humedad de Cuba o el frío de Bélgica? La humedad de Cuba. ¿Tú prefieres un día ayudando a tus pacientes o un día manifestando? Mis pacientes siempre. Mis pacientes siempre. ¿Las playas de Cuba o las playas de Ostende? Niña, ¿estás loca? La playa de Cuba, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es lo que prefieres comer aquí en Bélgica? ¡Ay, mejillones! ¿Mejillones? ¿Cuál es la frase que más te inspira de tu padre? Muchas, ¿Sí? muchas. Pero papi tiene una que yo modifico al hablar porque es más completa, pero él decía, hacerte seguir es más fácil que tener que empujar. Y eso ha sido un acicate en mi vida, ¿no? Es decir, no trates de empujar a alguien para que haga algo, no, muestra tú cómo se hace y si él quiere te seguirá. Entonces es más fácil hacerte seguir que no tener que empujar. Sobre los cubanos, ¿cuál es la más grande mentira que se dice sobre los cubanos? No. ¿Qué? No, eso no lo puedo decir. No lo puedes decir aquí. Luego me lo cuentas. No, estos nos dan fama, tú sabes, ¿no? De amantes, buenos amantes, y no sé, de verdad son buenos, no estoy diciendo que no, pero vamos, no hay que exagerar, no hay que exagerar. Buenos amantes, vale, pero sin exageración. Sin exageración. Bueno, y la última pregunta, ¿patria o muerte? Patria o muerte, venceremos. Gracias. Muchísimas gracias, Aleida.